buenos días. Bueno, ya estamos. Sí, se escucha. Sí. Bueno, ya estamos aquí. Ya tenemos que, como siempre, dejar. Bueno, es el momento que Dios nos da, ¿no? Son los momentos que Dios nos da y son especiales, donde su iglesia nos podemos reunir y podemos pues, alabarle, cantarle, buscar su presencia, ¿no? Estar en su palabra, conocer lo que es su voluntad para nuestra vida, ¿no? Todas esas cosas que nos son para ayuda, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Por eso, como siempre decimos, hay que olvidarse ahora mismo de todo, ¿no? Y centrarnos, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, como nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ir un momento en el libro de Efesios, en la carta que escribió Pablo a los Efesios. Y yo el otro día nos hablaba, ¿no? de estas oraciones que tenemos que hacer a Dios, que muchas veces oramos, ¿no? Pero nos olvidamos que una de las primeras cosas que el Señor nos enseñó y lo que hasta en el mismo momento en la cruz vimos la actitud de nuestro Señor: Padre, que se haga que tu voluntad. Y esa es la oración. Y a veces uno tiene que pararse y preguntar: ¿qué es la voluntad de Dios para mí hoy? Y en la palabra de Dios podemos encontrar lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. La podemos encontrar. Y aquí apóstol Pablo le habla aquí en esta iglesia de Éfeso a estas personas, trayéndole a memoria muchas cosas. Y aquí en el contexto les habla, ¿no? De cómo tenemos que andar, ¿no? Como hijos de luz, ¿no? Y de no meternos en las cosas que no tienen que ver con Dios. Nos aconseja acerca de esta cosa, ¿eh? Y nos exhorta. A mí me gusta esta exhortación porque es algo que un día también de alguna manera vino a mi vida, donde Dios me llamó a que una de las cosas que sabemos que es la voluntad de Dios es que todos los hombres que se arrepientan, que llegan a conocimiento de la verdad y se vuelvan a Dios. Es su voluntad. Yo no sé si tú hoy sabes que la voluntad de Dios para tu vida es que tú te vuelvas a Dios, que te arrepientas, que puedas de verdad reconocer que necesitas de Dios en tu vida, ¿sí? Y aquí nos vamos a leerlo, y en 5.13, en Efesios, en 5.13 vamos a empezar. Dice: más todas las cosas, ¿no? Aquí nos dice todas las cosas cuando son puestas en evidencia. ¿Por qué? Por la luz. Y sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es una palabra que es más cortante, nos dice la Biblia, que una espada de Dios que penetra hasta dónde, hasta lo más profundo, ¿no? Como la palabra de Dios es esta luz que alumbra en la oscuridad. Dice que las tinieblas no pueden prevalecer, ¿no? Es una luz que alumbra de tal manera que nos hace ver lo que hay en nuestra vida. Entonces, todos, si realmente nuestra actitud, nuestro deseo de abrir la palabra de Dios, de estar delante de ella, Dios alumbra en nuestro corazón. Dice que no hay ninguna cosa, no hay nada en tu vida que Dios no te hace ver cuál es su voluntad para tu vida. Te alumbra en tu corazón, te alumbra. Dice, pone en evidencia. Son hechas manifiestas por la luz, que nos manifiesta, que dice absolutamente todas las cosas. Por eso, todos muchas veces cuando estamos delante de la presencia de Dios, a veces digo en plan, ¿no? Parece que no todos estamos, y cuando leemos su palabra estamos así, ¿no? A veces ves la gente está, ¿por qué? Porque es que te das cuenta, ves tu vida, tu corazón, lo que hay en tu vida, ¿no? Ahora dice, por lo cual dice, despiértate, ¿qué? Tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará, ¿qué? Cristo. Como una palabra dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. No dejemos de que esta luz no nos alumbre. Despiértate y levántate entre los muertos, ¿no? De salir de esta situación de la que vivimos. Dice, ahora nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando que
bien el tiempo porque los días son malos. Yo no sé qué es para nosotros muchas veces aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Pero aquí Dios nos dice que aprovechar bien el tiempo es andar como sabios y no como necios, ¿sí? Y al final, la Biblia lo vemos que cuando uno ignora lo que es la voluntad de Dios, cuando una persona no hace, cuando sabe lo que es la voluntad de Dios, la Biblia, ¿sabes cómo nos llama? Necios. Necios. La persona que deja a un lado lo que Dios habla es una persona necia. ¿Por qué? Porque al final lo que eso va a acarrear en tu vida es lo que, de no obedecer lo que es la sabiduría de Dios, lo que Dios dice, porque Dios sabe lo que dice. Dios es pura sabiduría y nos aconseja y nos habla una y otra vez. ¿Para qué? Para nuestro bien. Y nos habla, dice, no seáis necios, no ignoréis lo que yo digo. Y si lo sabéis, ponedlo por obra, ¿no? Ponedlo por obra. Ahora dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, otra vez dice, por tanto, no seáis que insensatos, y ahora ¿qué nos dice? Sino entendidos, de la cual es que la voluntad de Dios. Ahora, eso es no perder el tiempo. Saber cuál es la voluntad de Dios. Todo lo demás es perder el tiempo. Si una persona no sabe lo que es la voluntad de Dios para su vida, es como perder el tiempo. Es algo vano, es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Dice, no, muchas veces nos aconsejamos y dice, no pierdas el tiempo. Pero no pierdas el tiempo, párate, no, ahora por un momento. ¿Cómo estoy? ¿No? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios me habla en mi vida? ¿Qué es lo que Dios habla en mi corazón? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? ¿No? Y bueno, yo quería animar con eso, cual dice, despiértate tú que duermes. No podemos estar ahí en un sueño cuando Dios nos habla, ¿no? Necesitamos despertar. Yo necesito que la luz viene, y a veces no queremos, viene la luz a nuestra vida y por la mañana y parece que no quieres ahí levantarte, pero hay que levantarse y dejar que la luz, ¿no?, toque nuestro corazón, que realmente alumbre nuestra vida. ¿Y por qué? Porque es de sabio saber lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios, por donde Dios nos encamina, y hacerlo. Amén. Buenos días. ¿Estamos todos? Bueno, Pablo, el apóstol, que dejó muchos escritos, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, y hablando tantas verdades, ¿verdad?, que nos llenan, ¿no? Y nos hacen vivir tranquilos, porque la verdad es algo firme, ¿no? La mentira es algo que siempre va a estar, te deja como muy, no estás firme, siempre estás buscando, es una inquietud vivir en la mentira, ¿no? Pero el que vive en la verdad es una persona que está firme, ¿verdad?, y descansada, y tiene sus pies bien plantados en la roca, y va hacia adelante, y eso no se lo puede quitar nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo nos sigue diciendo, porque la palabra de Dios es vigente, mando a los varones, ¿verdad?, que levanten su voz, que oren. En la congregación, los pilares son varones, el liderazgo. Las mujeres oren, por supuesto, pero dice mando, y es un mandamiento no de Pablo, sino del Espíritu Santo. El liderazgo es de los hombres. Hombres donde hay verdad, donde hay poder de Dios, donde hay autoridad, ¿verdad? Y eso da estabilidad a la iglesia y da firmeza. Y da una seguridad a los miembros, a los que venimos a congregarnos, y que vemos varones de Dios, firmes, ¿verdad? Entonces, bueno,
esas palabras hay que oírlas. Y no solo eso, hay que obedecerlas, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy quería hablaros acerca de esto, acerca del oír. El oído es importante, es muy importante. También la vista es importante, también la boca es importante. En la vida natural, ¿va? El que no percibe, el que no oye, tiene una limitación, es así. El que no ve tiene una limitación, el que no puede hablar también. Pues de esa misma manera, espiritualmente, ocurre lo mismo. Es importante oír. Entonces la palabra de Dios nos habla de si oyeres, mira a ver cómo escuchas, mira a ver cómo oyes. Y cuando oigas, pon por obra lo que has oído. Porque es muy importante oír. A veces escuchamos y parece que es lo mismo, escuchar a oír, ¿verdad? Y estamos, siempre lo decimos, ¿no? Estamos en estos tiempos que es muy fácil que lo que viene a nuestra vida, lo que escuchamos, se vaya por otro lado. Pero la palabra de Dios ya nos avisa y nos lleva avisando siglos y años. Retengamos lo que oímos. ¿Qué quiere decir? Retener tiene que ver con obedecer, no con hacer ahí un tesoro que no puedes ofrecérselo a nadie, que no puedes disfrutar de ese tesoro. Entonces dice, mirar cómo oye, escucha bien la palabra del Señor, porque es importante. Vamos a empezar porque el tema sobre todo es de la manera que nosotros pensamos, la manera que tenemos de pensar acerca de todo, pero en este caso, ¿cómo pienso que es Dios? ¿Cómo pienso que Dios se manifiesta, ¿no? ¿Cuál es mi pensamiento? Pues si tengo un pensamiento personal, así veré a Dios, de una manera muy humana. Y ahí estamos errando, pero completamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento tiene que ser cambiado. Porque de la manera que yo piense de Dios, si es algo que no ha sido revelado de Dios, estoy muy limitado. Creo que Dios es así, o es asá, o me dirijo a Él de una manera, o me dirijo a Él de otra. Dios no nos dice que hagamos esto. Dios dice que escuchemos, que nos dispongamos a cambiar nuestra manera de pensar, porque de esta manera cambiará nuestra manera de vivir, de conocer a Dios y de vivir como cristianos. Creo que fue el otro domingo que empezamos en el libro de Deuteronomio, hoy también, y en el capítulo 28, de este libro del Antiguo Testamento, 28, un versículo tiene que ver con la bendición de Dios, algo que cuando todo el mundo escucha le quiere, porque Dios cuando bendice, bendice con abundancia, ¿verdad? Y no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad que no tiene nada que ver con Dios. Dios prospera, evidentemente, y nos da lo que necesitamos o más de lo que necesitamos, pero no hablamos de tú da a Dios para que Dios te dé a ti, ¿verdad? Este es ese engaño que anda moviéndose por el mundo cristiano, que muchas personas caen en ese engaño, ¿verdad? Y son abducidas en ese pensamiento y nunca llega porque no viene de parte de Dios, ¿vale? Pero sí Dios bendice y bendice con mucha abundancia. Pero ahora hay que ver qué clase de bendición o cuáles son las bendiciones, qué pienso yo de qué es la bendición de Dios. Pues para eso tengo que oír. Y dice en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres de cualquier manera, si oyes, oyes, si no oyes, no importa, no dice esta que no. Sabemos leer, dice,
atentamente, con atención, teniendo en nuestro corazón de que lo que oigo es importante. Si yo cuando oigo creo que no es importante, se me va a ir enseguida. Es algo que se va a perder. Lo oiré, no me interesa, no estoy yo en ese acuerdo con lo que oigo. Por tanto, cuando la mente humana se olvida de las cosas, muchas de las veces es porque no le ha interesado. Lo que interesa, la mente lo retiene. Entonces, de esta misma manera hay que oír la palabra y la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice, yo te prescribo hoy también, Señor tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si luego queréis, podéis leer todo lo que sigue. Y está hablando de que si oyeres con atención la voz del Señor, y la guardares, y la obedecieres, habrá una gran bendición. Mira, hemos sido bendecidos con la salvación de nuestras almas. El que ha creído en su corazón y ha confesado por su boca que Jesucristo es el Señor, dice que no se perderá, se salvará. ¿Y de qué? Hay personas que preguntan, ¿y de qué tengo que salvarme? Dice, de venir al infierno. Este es el plan, este es el contenido del Evangelio. Las buenas noticias es esta. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús quiere gobernar el corazón de los hombres porque están perdidos. Hay una destrucción interior por causa del pecado. Y el Señor, dice, ha acercado nuevamente, porque perdió el reino, los primeros hombres, se ha acercado nuevamente a esta tierra, dice, paz para los hombres y buena voluntad de Dios. Fíjate que insistimos el otro día en el estudio acerca de cómo orar, tener la base que no esté equivocada. Orar no consiste en pedir y en pedir y en pedir. Consiste, lo primeramente es, Señor, que se haga tu voluntad. Y acordaros de que la voluntad de Dios es para todas las cosas. Su voluntad es para todas las cosas. Y a veces solo la usamos para ciertas cosas. La voluntad de Dios es esto y esto. Si leemos la palabra de Dios en todo su contexto, vemos que hay voluntad. Y en esto, en aquello, y en esto, y en aquello, y así sucesivamente. El mandamiento y los mandamientos es voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que andéis así. Y cuando una persona acepta la voluntad de Dios en este punto, que es el primer mandamiento que reúne toda la ley, empieza a ser bendecido y empieza a ser prosperado. ¿Y por qué prospera? Porque ha oído bien la voluntad de Dios y la está cumpliendo. Guárdala, cúmplela. ¿La has escuchado bien? Hazlo. Y este es uno de tantos cientos de consejos que vienen de parte de Dios. Si no tenemos un pensamiento renovado, es que en casi todas las áreas de nuestra vida vamos a pensar igual que una persona que no conoce a Dios. En el tema de la oración es fundamental, porque tenemos que saber cómo dirigirnos a Dios. Si yo pienso de Dios esto o aquello y estoy equivocado, voy a orar equivocadamente. Y voy a pedirle cosas a Dios muy equivocadas. Fijaros que es muy común oír a las personas que no conocen a Dios. Y dice, bueno, como los desastres que ocurren en el mundo, ¿no? ¿A dónde está Dios? ¿Habéis oído alguna vez de estas cosas? Pues si yo no conozco a Dios de verdad, puedo caer en un error grave, y desafiar a Dios en este punto. No le conozco, le pido a Dios que me sirva a mí de una manera que creo que es así y no es verdad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Conocer bien a Dios, conocer quién es Él, conocer cómo Él actúa, para no equivocarme, para no vivir una vida cristiana
fuera de la bendición de Dios, de lo que Dios me puede dar, ¿vale? Pues tenemos este versículo para empezar, ¿verdad? Y que nuestros oídos se abran bien, y nuestro corazón se abra bien, y podamos guardar todo lo que hasta el día de hoy hemos escuchado. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Para ponerlo por obra, ¿vale? De aquí vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir a la carta que escribió Santiago. Y en esta también estuvimos el otro día. Y quiero empezar como empecé la otra vez. Que quede claro a quién va dirigida. Que no va dirigida a la gente que no conoce, sino va dirigida a los creyentes. Y en el capítulo 1, versículo 1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice, a las 12 tribus que están en dispersión, que están por todo el mundo, ¿verdad? Versículo 2 dice, hermanos míos, por tanto es una carta que está dirigida a los creyentes, y todo lo que hay aquí es para nosotros, y a veces parece, y a veces lo hablamos como para personas que no conocen a Dios, y no es verdad. Esta carta es para nosotros, para los creyentes. Ponerles en esta situación a una persona que no es creyente es imposible. Si está haciendo una exhortación a los que sí podemos que esto sea posible, imagínense, ¿vale? Pues en el capítulo 1, pero en el versículo 19, espérate, Santiago 1, estoy en el 2, perdón, 19. Dice, por tanto, y es un pasaje bastante conocido, por eso, mis amados hermanos, otra vez, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, por esto mismo, desechando toda inmundicia y avaricia de malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice, pero sed hacedores de esta palabra que hemos oído con atención, y no tan solamente oidores. Entonces parece que el hacer tiene que ir siempre, o va a tener que ir siempre, con el oír. Si yo no oigo atentamente, ni creo de verdad, de corazón, la palabra de Dios, es muy difícil que yo me la ponga a hacer por obra. Pero si yo oigo y la conozco, ya sé lo que tengo que hacer. Porque entonces tenemos que tener claro de que necesitamos oír bien y oír con atención. Porque yo no sé cómo obra Dios. Pero si oigo con atención la voz del Espíritu, la voz de Dios, la palabra de Dios, voy a saber cómo obra Dios, lo que Dios quiere de mí, lo que tengo que poner por obra, cómo me debo de conducir, cómo debo administrar mi vida en esta tierra. Pero tengo que oírlo, tengo que saber. De mi propio entendimiento no puedo, porque ya iremos a este versículo. Dice que tenéis que ser renovados en vuestro entendimiento, en vuestra manera de pensar. Aceptamos a Cristo, pero seguimos con nuestra manera de pensar. Erramos en la actitud. Erramos en los hechos. Erramos en la oración. Erramos en cómo dirigirnos a Dios. Dios no es nuestro camarero. No tiene nada que nosotros podamos exigirle a Él. Él tiene una voluntad. Si yo no la conozco, erraré. ¿Vale? Pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Fíjate lo que dice. Cómo el Espíritu inspira a Santiago, diciéndole, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué podemos decir? Que si no somos hacedores de la palabra y solamente la oímos,
de lo que estamos haciendo. Dios no miente. Dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y parece algo muy difícil. ¿Cómo me voy a querer engañar yo a mí mismo? Pues mira, es posible. Y a veces estamos engañados por falta de conocimiento. ¿Por qué no nos prestamos, no nos prestamos más o abrimos más nuestro corazón y nuestro pensamiento a decirle a Dios, Señor, cambia mi manera de pensar? Quiero morir a mis pensamientos. Y parece que siempre van dirigidos a los malos pensamientos. No dice eso. A los pensamientos puramente humanos, con un entendimiento humano, que parece muy bueno, muy moral, hasta eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo hago? Solo Dios puede hacerlo. Si estás interesado de verdad como cristiano, necesitamos este momento, estos momentos, mi manera de pensar. ¿Cuántas cosas hemos aprendido con todos estos años que llevamos escuchando, reuniéndonos? ¿Cuántas? Muchas cosas. Pero aún así, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir siendo renovados. El Espíritu Santo dice que tiene que hacer una operación, opera en nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo hace? Dice que iluminándolo. Iluminándonos. Vamos a ver un poco la historia de Job, muy rápido, porque nos vamos a ir a la última parte, ¿vale? A la última parte. Y más o menos conocemos la historia de Job, de cómo él era, de cómo él vivía con Dios. Un hombre muy recto moralmente, y una persona temerosa de Dios. Donde lo que más conocemos de él es la paciencia de Job, ¿no? Y las cosas que le pasaron, y cómo permaneció en la prueba. Pero también hay una parte casi al finalizar que dice que tuvo una conversación con Dios donde ya él como que le resistía en cosas y le hacía ciertas preguntas, y Dios en su palabra lo derribó y lo derribó y lo derribó, dándose cuenta de que él necesitaba conocer a Dios de verdad, mucho mejor. Y eso es lo que Dios nos quiere a lo mejor hoy hablar a nosotros. Posiblemente aún ni le conozcamos a algunos, ni tan siquiera, seguro. Pero por eso Dios nos ha llamado, para que le conozcamos y veamos el beneficio de la salvación de Dios. Y vivamos en esta tierra, porque no nos queda otra. Porque aquí es a donde ha designado Dios crear en el planeta Tierra, y aquí es a donde estamos, ¿vale? 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él dice que se considera a sí mismo, se ve a sí mismo, se da la vuelta y marcha, se va, y luego olvida de cómo era. ¿Ves? Nos da un ejemplo de cómo es esto. Y que se mira, se reconoce, se da la vuelta, se lo olvidó. ¿Cuál es la comparación? ¿Qué nos está enseñando? Que si no somos hacedores de lo que oímos, seremos de esta misma manera. Se nos olvidará y se nos olvidará. ¿Cómo se implanta? ¿Cómo se asienta? ¿Cómo se afirma la palabra de Dios oída atentamente? ¿Sabéis cómo? Haciéndola. Cuando la hacemos, y la hacemos, y la hacemos, la palabra de Dios empieza a tomar, ¿verdad?, su lugar, empieza a estar firme en nuestra vida, empieza a ser la forma de vida que nosotros queremos tener. Y la que queremos tener es la que Dios quiere que tengamos. Por tanto, ahí tenemos también voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Esto es voluntad de Dios, que hagamos esto. Esto es lo que Él quiere para nosotros. Porque conoce al hombre caído en pecado. Nos conoce. Y una facilidad de olvidar. ¿Cómo no olvidaremos? Haciéndolo. Es que me cuesta. Pues esfuérzate más. Es que me cuesta creer. Pídele a Dios que te ayude. Que te ayude a creer. Que te ayude a que la verdad se arraigue en tu vida.
No hay cosa mejor que ver a un cristiano firme, lleno de gloria de Dios, salvado, ¿verdad? No hay mejor cosa de ver. Ahora dice 25, más el que mira, vuelve otra vez, insiste en lo mismo que hemos estado hablando en aquel libro atrás, más el que mira atentamente, no de cualquier manera, con plena atención, en la perfecta ley, los mandamientos, lo que Dios pide, la voluntad de Dios. Fíjate qué lejanía tiene el hombre de la voluntad de Dios. La sociedad es un puro desastre, es una locura, cada vez más. El hombre quiere volver y busca, los gobiernos de los países buscan que, bueno, en teoría, que haya una prosperidad, que haya como una cierta bendición, vamos a decirlo. No de Dios, sino moviendo la política y moviendo la economía, de que todo el mundo tenga de todo. Pero no lo consigue, porque su mentalidad, su forma de vida, sus pensamientos, su corazón caído, se lo impide. Y esto provoca, ¿verdad?, una corrupción en los que tienen el poder. Estamos sufriendo situaciones de una dificultad económica severa, ¿verdad? ¿Quién puede bendecir? ¿Quién puede dar al planeta Tierra? ¿Quién puede dar a los hombres bendición? Si leemos el capítulo que del principio veremos cómo es. Pero la sociedad está caída, porque el hombre está caído. Entonces, más el que mira atentamente la ley perfecta, no cualquier ley, sino la que nos libera, la que nos da libertad, y no lo hace de vez en cuando y de una manera intermitente, de una manera perezosa, y de que hoy estoy muy bien con Dios y mañana ni sé a dónde estoy, ni te veo, ni me ves, ni nada de esto. Dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice, sino hacedor de la obra. Dice, este será bienaventurado. Investiguemos cada uno personalmente qué es realmente lo que es ser bienaventurado, lo que es ser bendecido. Son palabras que son mayores, que pueden ser aquí o pueden ser en nuestro interior y en nuestro alrededor. Conocemos lo que es la bendición de Dios. Sabemos lo que es ser bienaventurado. Sabemos lo que es ser perseguidos por la desgracia. Caer en desgracia, fuera de la gracia de Dios. Sabemos, lo sabemos. Entonces, la bendición no está en la desgracia, está en la bendición. Bendecido por Dios no es una persona que ha caído y cae en desgracia o está en desgracia, ¿vale? Por lo último que hemos leído, bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora yo digo, nuestra vida no es que vaya todo bien y todo perfecto y demás, pero vemos la bendición de Dios. Vemos que somos bienaventurados de ser cristianos. Vemos que sí hemos hecho lo correcto. Hemos visto que la decisión que hemos tomado es correcta, es la que hay que tomar. Otras cosas ya no las queremos. Ya no queremos. Cuando la voluntad de Dios, eso suple todo lo que antes creía que no podía pasar sin Él. Pero cuando haces la voluntad y hacemos lo que Dios quiere, lo demás ya no toma, ya no tiene tanta importancia. Fijaros hasta qué punto debemos todos avanzar para ver eso. Que la voluntad de Dios suple las cosas. No hay problema. Y pasaremos malos tiempos, pero no hay problema. ¿Vale? Yo soy persona que seguramente le oigan y dice, esto no puede ser. Pero es real, ¿eh? Bien, vamos a continuar. Dejamos a Santiago con su pasaje, este pasaje que no sabemos
también y luchamos ahí por hacerlo, ¿verdad? Vamos a ir ahora, como dije, a Job. Es un libro antes que está, el libro más antiguo, antes de los Salmos. En contra de los Salmos estás al lado. Y vamos al final del libro, capítulo 42. Y de esto hasta tenemos una canción, ¿verdad? De esto que estamos hablando. Capítulo 42, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Un trocito. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Tenía un conocimiento que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También lo sabía. En esto podemos decir todos: sí, conocemos que todo Dios lo puede. Bueno, pues a uno lo tenemos más claro que otro, ¿no? A veces divagamos en este pensamiento: sí, pero bueno, créetelo. Cree, ten fe que Dios todo lo puede. Ten este conocimiento, que todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de él. Fíjate, en los evangelios leemos que Dios dice que Él ve los pensamientos de todas las personas. ¿Conocéis este versículo? ¿Este trocito? ¿Cómo puede ser? Puede decir: Él sabe lo que tú piensas, pero ¿por qué lo sabe? Dios es todopoderoso, por tanto, dice que los ve. Tú podemos ver los pensamientos de unos de otros. Es muy difícil, es imposible. Pero dice que Dios ve los pensamientos, dice que ninguno se le escapa. O sea, ahora mismo, Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo tenemos el conocimiento que Dios todo lo puede, que todo lo sabe? Pero esto tiene que tener un arraigo y una firmeza que la hemos recibido por fe. Sabemos que Dios es así. ¿Y conocemos a Dios de esta manera? ¿O es que nos lo han contado y bueno, más o menos me lo creo? Pero el cristiano lo creemos de verdad. Dios todo lo puede. Porque yo sepa que Dios todo lo puede, tengo que tener cuidado cómo me dirijo a Él. Porque a veces mis oraciones son un poco como que le estás diciendo a Dios: te exijo esto. Como hay como una exigencia, como no conoces a Dios. No, lo conozco porque sé que todo lo puede. Pero Dios no actúa en ciertos ámbitos, ¿verdad? Decíamos que todas las oraciones de todos los hombres, creyentes o no creyentes, las escucha, que sí. Oye todo, ve todo, sabe todo. Conocemos esto. Pero ¿contesta todas las oraciones de los creyentes y de los no creyentes? No. De los creyentes, bastante. Más de que nosotros a veces oramos por algo y a los 2 días se cumple y ya no nos hemos acordado que hemos orado por ellos. ¿Os ha pasado alguna vez? Ah, que sí. Y luego dices: hoy es verdad que Dios... Y ya Dios actúa. Vale, pero en cuanto a los no creyentes, la oración que va a escuchar es cuando por un tiempo ha estado oyendo el Evangelio, el Espíritu Santo la ha convencido de su pecado y esa persona le dice a Dios en su oración: quiero conocerte, necesito conocerte, perdóname. Esa oración ten en cuenta que hoy mismo está escuchada aquí en la tierra y en el cielo. En la tierra y en el cielo. ¿Conocemos a Dios de esta manera? Yo digo una alerta: cuidado a la hora de orar y ser tan agresivos, ¿no? Como no sé cómo decirlo, con Dios. No agresivos, no sería la palabra. Como muy insolentes, ¿no? Osados, esa es la palabra. Con una osadía, ¿sí?
creemos que Dios va a estar haciendo, no le conocemos como deberíamos. Entonces dice, y no hay pensamiento, bueno, ya lo hemos leído. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Si meditamos en esto es bastante curioso, porque si conocemos un poco y leemos la historia de Job, vemos que sí conocía, tenía un entendimiento, era un hombre temeroso de Dios, cumplidor de los mandamientos, de la ley, era un hombre recto, Dios le había bendecido muchísimo, tenía una gran bendición en su casa, en su familia, abundancia, lo tenía. Entonces, yo puedo asociar de que toda esa bendición tiene que ver con un alto conocimiento de Dios. En parte sí. En parte sí. Le conocía porque veía la obra que Dios había hecho por gracia en él y en su familia. Le conocía. Pero después de lo que le pasó, de la vida que cuenta el libro de Job, al final, ¿por qué viene a decir este hombre lo que estamos leyendo? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. En esta prueba tan fuerte y tan dura, entendió algo más. La profundidad que Dios quiere tener en nuestro corazón, hasta donde Él quiere penetrar, hasta donde Él quiere que le conozcamos, es muy vasta, muy profunda, muy extensa. Y aquí nos la da a conocer viendo la obra y lo que le pasó a Job. Al final Job se dio cuenta de cosas que dice en mi corazón. Yo tengo alguna cosa apuntada por aquí. El descubrió. Lo que pasó aquí lo vemos como descubrió, ¿verdad? De la corrupción profunda que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo descubrimos a veces este tipo de cosas? Pues mira, Job, después de ser un hombre temeroso de Dios y ser un hombre, como hemos dicho, y como Dios nos lo cuenta, al final se dio cuenta que fue un osado. Tuvo aquí una conversación, capítulo 41, que tuvo que decir, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? El versículo 1. Tú sigues leyendo, le está diciendo, y tú hiciste esto, y tú creaste, ¿verdad?, el universo, y se dio cuenta, se empezó a dar cuenta en la profundidad de la miseria que hay en el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Debemos de parar? ¿Es suficiente el conocimiento que tengo de Dios a día de hoy? Yo digo, nunca va a ser suficiente. Nunca. Porque el conocimiento de Dios es infinito. Y cuanto más le conozcamos, toda nuestra vida espiritual irá mejor. Irá mejor. Ganaremos en humildad, ganaremos en temor, ganaremos en conocimiento de quién realmente somos, realmente lo que hay dentro de nosotros, y a veces son cosas muy, muy feas. Pero soy cristiano, sí. Qué bendición que seamos cristianos. Pero por esa bendición quiere el Espíritu Santo sacar, cambiar nuestro pensamiento, todo nuestro interior. ¿Ves? La voluntad de Dios lo que quiere es cambiar el corazón, los deseos y la manera de pensar. Ese es su plan. Entonces, para esto hay que estar muy atentos. Es muy importante oír. Y no oír cualquier cosa y a cualquiera. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Y conocer bien la doctrina, o sea, lo que enseña la Biblia, y todas sus ramificaciones a veces en ciertos pasajes bíblicos. Hay diferentes caminos
de interpretación. Hay que tener cuidado, porque lo que unos interpretan por aquí, otros lo interpretan por allá, y ahora la pregunta es, ¿cuál es de todas la verdad? Yo cuando encuentro 3, 4 pensamientos, o 3 o 4, hay que parar, que Dios me hable. El Espíritu Santo nos hable. Quiero oír la voz de Dios. ¿Vale? Necesitamos, ¿verdad? Todos escuchar la voz. El mundo está sordo. Sordo para Dios. Porque ha sido separado de su gloria. Entonces el hombre dejó de poder escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo. Se acabó. Ningún beneficio de Dios. ¿Destituido de qué? De su gloria. Y así anduvo el hombre, Adán y Eva. Así, por causa de su desobediencia. Pero hoy no nos interesa. Eso parece como muy antiguo. Al mundo, digo, a nosotros sí nos interesa. Porque ese es el libro principal. Este es el libro que han atacado, el Génesis, pero con fuerza. Sacando hasta teorías de la evolución. ¿Por qué el diablo puso ese pensamiento en la humanidad? Por causa de Génesis. Dios creó al hombre y todo lo que hay en esta tierra. ¿Ves? ¿Verdad? Es así. Entonces, bueno, por no insistir mucho en eso, pero es verdaderamente importante. Seguimos leyendo en el capítulo 42. Dice, por tanto, ya bien, segunda parte del versículo 3, dice, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea que él reconoce de alguna manera que le faltaba comprender un poco más. Y yo también lo reconozco. Y yo creo que si somos honestos, ¿verdad? Todos necesitamos comprender un poco más, porque las maravillas de Dios son muy difíciles de comprender en una mente humana. Muy difícil. Pero cuando el Espíritu Santo empieza, ¿verdad?, a transformar nuestra manera de pensar, podemos llegar a ver que estas maravillas son una realidad. Y de que Dios es Dios de maravillas. Dios todopoderoso. ¿Vale? Ahora dice, 4, oye, te ruego y hablaré. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, fíjate hasta qué punto llega Job, me aborrezco. Hombre, no digas eso de ti, no te humilles a ti mismo, ¿no? Ya Pedro tuvo algo parecido con Jesús, ¿no? Cuando le dijo que no te acontezca esto, ¿no? Y Jesús iba a dar su vida por sus pecados y por los nuestros. Y Pablo, en su mente humana, en su amistad, en su lealtad con Jesús, le dijo, Señor, que esto no te acontezca, ¿no? Y le dijo, Pedro, atrás de mí tu pensamiento es un pensamiento del diablo. ¿Sabes por qué le dijo eso? No que Pedro fuera un diablo, sino porque eso es lo que quería el diablo. Él sabía que si moría como ofrenda por el sacrificio, la salvación que en el mundo se extendería y el hombre sería salvo y iría al cielo, al lugar donde ya se le negó a él por toda la eternidad, por enfrentarse a Dios. El ángel preferido, el ángel de luz, ¿verdad? Con un montón de capacidades, dice que hermoso, un ser celestial tremendo, quiso ser y enfrentarse a Dios. Ese mismo es el que no quería que Cristo fuera a la cruz. ¿Ves? Por tanto, dice que me aborrezco. Estoy viendo lo que hay todavía en mi corazón. Y ahora que dice, me arrepiento en polvo y ceniza.
¿verdad? Todas estas cosas, por eso decimos muchas veces, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Me arrepiento y me arrepiento. Pero cuando un cristiano se arrepiente una y otra vez, cuando ve lo que hay en su corazón. Pero si yo veo lo que hay en mi corazón y no me arrepiento, me quedo ahí. Pero cuando veo, de verdad, cuando soy iluminado, cuando oigo atentamente y empezamos a ver lo que hay dentro de nosotros, la ira que a veces sale, el disgusto que sale, esto y aquello, lo que sale de nuestro corazón, cuando lo vemos, hacemos como hizo Job en este caso. Se arrepintió. ¡Wow! Eso es la palabra que el mundo resiste. Yo no me tengo que arrepentir de nada. Yo me acuerdo de mi padre, al principio antes de convertirse, que me decía esto. Yo no me tengo que arrepentir de nada. He hecho en esta tierra lo que he tenido que hacer. ¿Os he cuidado? Sí. ¿He trabajado para la familia? Sí. ¿Yo de qué tengo que arrepentir? Yo, claro, yo debatiendo con mi padre, ¿no? Hasta que el día que se arrepintió. Y entonces sí que pudimos tener otro tipo de conversación. Se arrepintió. Entonces Dios le hizo ver que sí tenía algo que arrepentirse, y era de toda su vida. Que no tenía que ver nada con lo que había hecho lo que entendía que había que hacer, mejor o peor. Pero había un arrepentimiento que no tenía que ver con todo eso, sino para el perdón de sus pecados. Se salvó. Y ahora está en el cielo, ya le veremos. Qué bien. Bueno, pues para entender bien este punto, necesitamos leer Job. Son 42 capítulos, no es nada. Una hora, por ahí. Bueno, en cuanto al versículo 5, me gustaría leer en el Nuevo Testamento, en la carta de Efesios, en el capítulo 1. Y vamos terminando. Oír atentamente implica necesidad, implica reconocimiento de que posiblemente haya algo mejor que no tengo. Entonces, cuando oigo el Evangelio, hay una cierta curiosidad que me hace estar atento. Si yo estoy muy ausente, es que estoy negando cualquier cosa que cierro mi corazón, cierro mis oídos, no quiero escuchar. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque lo mismo que una persona natural necesita oír, el hombre espiritual, porque es físico y espiritual, el ser humano, necesita oír la palabra de Dios, ¿vale? Bueno, capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, dice, habiendo oído, ¿cómo hay que oír? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, lo yo. Dice, de vuestro amor, dice, para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias, dice, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿vale? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahora dice, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, dice, que los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué está queriendo decir? Pues resumiéndolo mucho. Yo creo que antes lo comenté. Por las fuerzas, ni por inteligencia, ni aun por ganas, sino es una intervención del Espíritu Santo, que es persona, una de las personas de Dios, es imposible que nosotros avancemos en el conocimiento de Dios. Habrá un cierto conocimiento, nos dará una cierta sabiduría, y aun la vida, viviendo la vida, nos da una cierta sabiduría. Pero es el Espíritu Santo. Oírle a Él,
¿A quién hay que oír? Dice, a Él oírle. Escuchemos bien, tengamos nuestro oído al Espíritu de Dios que nos trae la verdad. Dice, yo no hablo por mi cuenta. El Espíritu no habla por su cuenta. Quizá hablo lo que oigo decir al Padre y a vosotros os lo transmito. Qué bueno esto. Quiere decir que es una intervención. Si yo no me dirijo a Dios diciéndole que esto ocurra en mí, que no pare tu intervención para que yo pueda seguir conociéndote y entendiéndote. No quiero estancarme, parar mi vida. Ya tengo suficiente, ya sé lo básico de Dios. Bueno, también en la Iglesia Católica, ¿verdad?, nos enseñaron el catecismo. ¿Y de qué valía? No nos enseñaron a escuchar a Dios. No había salvación. Es una religión muerta. No respaldada por el Espíritu Santo ni para nada. ¿Ves? Nos dice que tiene que ser iluminado, tiene que haber luz de Dios. Luz de Dios para que podamos entender y comprender las maravillas de Dios. Y podamos ver de que lo profundo y lo profundo y lo profundo de nuestro corazón necesita todavía muchos días de arrepentimiento. ¿Puede ser verdad esto? ¿Creéis que es así? ¿Experimentamos estas cosas? Estamos bien. Pero queremos estar mejor, que es de lo que se trata el mensaje. Avancemos. Avancemos. ¿Vale? Bueno, lo dejamos ahí. Y solo en la carta anterior, en Gálatas, carta a los Gálatas, el mismo escritor y el mismo autor. 15. Capítulo 1, 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto lo decía Pablo. Fíjate lo que Dios le dio a conocer a él, lo que nos está dando a conocer a nosotros. Y me llamó por su gracia, no porque hubiera hecho algo bueno, ni pobrecito de mí, porque él quiso, por su gracia. Y dice que por su gracia, dice, le fue desvelado, revelado a su Hijo en mí. Dice, para que yo, dice, le predicase entre los gentiles. Dice, que no consulté enseguida con ninguna persona, es lo que quiere decir aquí. Ni subí a Jerusalén, que era la ciudad donde estaba la iglesia, estaba, bueno, el grueso de la iglesia y demás. Dice que cuando Dios, en su gracia, le reveló. Es otra manera, o en otro lugar, escrito de lo mismo, hasta que Dios nos revela, nos hace ver el conocimiento y nos da a conocer a Cristo. Es toda una obra de Dios. Mira, si estamos aquí no es por casualidad, eso lo sabemos. Es porque Dios ha tenido gracia en Cristo. Y perdido en el mundo, en nuestras cosas, en nuestra vida cotidiana, como hay gente que dice, no, yo hago una vida normal. Bueno, no está diciendo una tontería, pero de cara a la palabra de Dios, de cara a Dios, la vida normal es una vida en comunión con Él. Esa es la vida normal. Pero el pecado nos hace vivir una vida normal. Y el hombre lo ha asumido. Generación tras generación ha asumido que vivir sin Dios es algo normal. Pues no es normal. Y qué bueno que esto es un descubrimiento que hoy ya te llevas en tu corazón, en tu pensamiento. Dios te la revela. Ánimo. Llevas un tesoro, llevas un gran diamante, vamos a decir, en tu corazón. ¿Vale? Conoce bien a Dios. Sé humilde, no seas osado con Él. Él tiene paciencia. Pero pongo mis oídos bien atentos. Yo no quiero vivir por lo que aprendí, porque a veces de lo aprendido hay cosas que he tenido que ir quitando y mejorando. Lo nuevo, el pan de Dios, ¿vale? Bueno, de memoria, Romanos 12, 1 y 2,
sobre todo el 2, dice: sí, ese es el 1, que entregué vuestros cuerpos en sacrificio, que os entreguéis, dice, que a vosotros mismos. ¿Y por qué le dice eso? ¿Verdad? Dice, para ser, dice, renovados, cambiados en vuestro pensamiento, en la manera de pensar. Es muy importante. Una manera de pensar muy humana, en cuanto nos ponemos de cara a Dios, pensaremos de Él humanamente. Y meteremos la pata, como se suele decir. Erraremos. Nos dirigimos a Dios con un pensamiento renovado, sabiendo quién está, a quién le estoy hablando, qué le estoy pidiendo. Ante todo, su voluntad. El hombre que pide y la mujer que pide la voluntad de Dios por encima de todas las cosas será bendecido. Será bendecido. Ya no le importará lo que antes le importaba. Y ahora, como decíamos, ¿cuál sería la pregunta? ¿Estaríamos dispuestos a dejar lo que antes nos importaba tanto? Solo el reino de los cielos, que abunde en nuestro corazón, podremos desechar lo que antes era muy importante. Esa es la vida cristiana, la esencia. La esencia. La Iglesia permanecerá hasta que la venida de Cristo, en esencia, en esta manera, en este pensamiento, en la voluntad de Dios. ¡Wow! Ahí se cae todo, se rinde todo, ya, ¿qué vamos a decir? Lo único que podemos decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo tengo que vivir? Y ya está. Y ahí se mueve toda la vida de una persona. ¿Vale? Bueno. También un poco de memoria. En Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Os acordáis? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Quién cree que la gente que soy yo? Y uno dice, pues mira, creo que dicen que eres un profeta antiguo que ha resucitado. Fíjate cómo pensaba la gente, podría ser. O Juan el Bautista le dijeron también, ¿no? Bueno, la respuesta de Jesús le dijo: ¿y vosotros, que estáis conmigo, que ya estáis siendo alumbrados en vuestro pensamiento y demás? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, ahí está. Tú eres el Cristo, el Señor, el enviado, el Mesías. ¿Y qué le dijo? Es a lo que vamos, es el mensaje. ¿Que no te lo ha revelado? ¿Ves? Es por revelación. Dios, mira, Dios, el Padre, se encarga de sus hijos de una manera increíble, personalmente. Te cuida. Y personalmente te desvela cosas. ¿Sí? Ya entiendo esto. Ya sé cómo actuar. Ya. ¿Ves? Su voluntad por encima de las cosas. ¿Vale? Pues hasta aquí. Si os ponéis conmigo de pie, podemos orar. Y podemos pedirle a Dios, de verdad, que estamos muy agradecidos. Que estamos muy agradecidos, sí o no. Decir que sí, porque es verdad. Si no, ¿por qué vamos a decir que sí? Que estamos muy agradecidos porque conocemos en parte a Dios, pero que queremos seguir conociéndole. Y que estamos muy contentos y hemos hecho lo correcto. No somos cristianos, ¿verdad? Pues Señor, te damos gracias. Señor, nos ponemos delante de ti como tú mereces, con respeto, Señor, sin ningún tipo de osadía, con temor, Señor, arrepintiéndonos, Señor, de cuando nos dirigimos a ti de una manera muy osada y a veces deshonesta, por falta de conocimiento, por falta de pedirte muchas veces, Señor, que cambie nuestra manera de pensar, para poderte conocer bien, como tú eres. Conocemos muchas cosas de ti,
Pero esto no nos para, Señor, a seguir conociéndote. Yo te doy gracias personalmente por todos los que estamos aquí en esta mañana, por todas las familias, Señor, todos los que componemos, Señor, en este tiempo esta iglesia, por todas las iglesias, Señor, por todos los cristianos que habitan en esta tierra, en esta época, por todos los sufrimientos, Señor, que otros están pasando por causa de tu nombre. Buscamos, Señor, tu bendición y ser bienaventurados por hacer tu voluntad y por conocerte como tú debes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, por los méritos que tú has hecho, Señor, te pedimos que nos concedas nuestras oraciones. Hágase tu voluntad, Señor. Amén. Que no se desvíe